Muy buenos días a todos los amigos de televisión. Como están viendo, nos encontramos en la parroquia Santiago Apóstol de Albatera. El motivo de estar aquí en esta mañana de miércoles, como bien sabrán todos ustedes, es que hay un problema muy importante en las torres de la parroquia y por lo tanto tampoco se pueden utilizar ni siquiera las campanas. Nos hemos venido para estar con el don José Avellán, el cura párroco de aquí de la parroquia, y al mismo tiempo pues tenemos la posibilidad de estar con José Ramón, arquitecto del Obispado, y con un arquitecto de fuera del Obispado, que es el que va a hacer el proyecto, para intentar de alguna forma, con la ayuda de todos los vecinos, ya lo decimos de antemano, y de las instituciones pertinentes, para poder llevar a cabo el fantástico proyecto de arreglar las torres y que nuestra parroquia siga siendo un monumento para todos los vecinos y para los venideros. Don José, muy buenos días. Buenos días, Narciso. Muy buenos días a los dos. Gracias por estar con nosotros. Creo que es importante, don José, que sepa toda la población, que sepan todos los vecinos el motivo de que estas dos personas... Sí, yo creo que después de prácticamente el día de Santiago, en pasado mes de julio, que dejaron de sonar las campanas, porque es cuando nos dimos cuenta de la caída de piedra y de ladrillo de la torre, que el pueblo pues tenga una explicación fidedigna y de primera mano sobre cómo se encuentra la torre, las torres, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que se pretende realizar. Entonces, os llama la atención que durante estos meses las campanas no han sonado. Hemos puesto pues, megafonía y así nos hemos ido sirviendo. Pero no se trata ya de lo que vamos a hablar, de reconstruir o de hacer las torres nuevas. Se trata de restaurar lo más fidedigna posible las torres como eran en su origen. Eso ya es palabra mayor. Por eso, como decía Narciso, necesitamos primero la necesidad de comprender la situación, de arrimar el hombro todos, también las instituciones y también el obispado, pero si no arrimamos el hombro todos, esta realidad pues, va a ser muy compleja y muy difícil, porque escapa pues, a nuestras prioridades económicas y a todo lo que de verdad esto conlleva para una parroquia y una comunidad parroquial como la de Albatera. Bueno, pues yo he invitado a José Ramón Fuentes, que es el técnico de obras, arquitecto del Obispado, que venga y está con nosotros para que nos dé una explicación y nos presente de un modo muy concreto, muy fidedigno, qué es lo que está ocurriendo con las torres. Y a su vez está con nosotros Antonio, que es el responsable de la empresa de arquitectura Salmerón de Alicante, que es el que en principio está haciendo el proyecto de lo que sería la restauración de las torres. A los dos les doy las gracias porque en esta mañana tan fría, haber madrugado y haber venido hasta Albatera, pues yo creo que es de agradecer. Sin más, pues yo dejo a Narciso que interrogue. Bueno, no, interrogar más que nada es que los vecinos pudieran saber la situación en boca de los profesionales, en este caso de José Ramón, la situación en la cual se encuentran las torres a fecha de hoy. Sí, bueno, en primer lugar, yo como responsable representante del Obispado, cuando el párroco don José me llamó en este caso, advirtiendo sobre el riesgo y el peligro de los desprendimientos que se estaban produciendo en los ladrillos de la torre, pues bueno, giré visita, pude inspeccionar el estado de los mismos y rápidamente buscamos una empresa especialista que adoptara unas medidas de protección en forma de instalación, colocación de redes, para evitar el peligro de desprendimientos a la vía pública. En ese sentido nos encontramos con todas las facilidades por parte del Ayuntamiento, con quien hemos colaborado, con los técnicos y bueno, desde ese primer momento pues hemos estado acompañando desde el Obispado a la parroquia. Otra de las cosas más inmediatas que hicimos pues, fue buscar un arquitecto para encomendarle la inspección del estado de las torres y que se pusiera en marcha a analizar la situación como base para la redacción de un proyecto de intervención. Hay que reseñar que la construcción de la iglesia data del año 1729, entonces esas torres, a pesar de las modificaciones que puedan haber experimentado, que alguna ha sido a lo largo de la historia, de su vida útil, pues estamos hablando de elementos originales que de cara a una intervención hay que ser muy respetuoso con la materialidad
de los elementos que conforman dichas torres y con las técnicas constructivas a emplear. Es decir, aquí se trata de restaurar y no cualquier profesional o cualquier empresa puede venir a hacer este tipo de intervenciones. Por eso cuando don José hablaba de ayuda económica, pues siempre es bienvenida, porque este tipo de actuaciones no son al uso, son actuaciones de mucha acupuntura constructiva y bueno, pues eso tiene un coste distinto a los sistemas constructivos convencionales con los que estamos más familiarizados, ¿no? las personas. A partir de aquí, desde el Obispado, ponemos en marcha el protocolo de acompañamiento a la parroquia. El primer paso fue encargar el proyecto a un arquitecto colaborador del Obispado. Una vez se tenga el proyecto, se solicitarán presupuestos a distintas empresas constructoras, especialistas, en base a un reglamento diocesano de obra que existe. Una vez se reciban las ofertas, se analizarán, a las empresas se les solicita pues, todo tipo de garantías, como hacemos habitualmente desde el Obispado, para tener la certeza de que son las empresas adecuadas. Se les piden pues, mejoras, se les piden certificados de garantía, se les pide nivel de especialización de los trabajadores, que estén al corriente con todas sus obligaciones y, bueno, por supuesto, que la oferta económica sea de las más ventajosas, no a cualquier precio, a pesar de lo caro de este tipo de intervenciones. La Iglesia, al tratarse de un bien de relevancia local, pues en principio no está sujeta a los informes que suele hacer Consellería de Cultura cuando se trata de un BIC, un bien de interés cultural. Esto es un inmueble cuya protección es local, entonces la competencia es municipal. Aunque bueno, muchos ayuntamientos, los técnicos, cuando hay que actuar en un bien de estas características, pues siempre mandan a Consellería para que Consellería esté al tanto como garante del patrimonio, en este caso de la Comunidad Valenciana y de Alicante y en este caso concreto de Albatera. Y bueno, poco más, estamos aquí para ayudar a la parroquia, para informar a la feligresía y cualquier paso que dé la parroquia, pues que tenga un asesoramiento y un apoyo técnico de gestión y que el proceso pues, que se va a prolongar pues, no menos de un año, pues que llegue a buen puerto y con las máximas garantías. Me imagino que más de una vez habrá tenido que estar usted presente en intervenciones de este tipo, ¿no? En este tipo de proyectos de restauración de otras parroquias. Me imagino que es una cosa larga, es un trabajo arduo y que se intenta que todo el mundo participe, ¿no? O sea, por parte del Obispado, con su presencia, el trabajo de una empresa, las instituciones, los ayuntamientos, los vecinos. ¿Se consigue sacar siempre adelante este tipo de intervenciones? Hombre, cuando se actúa en patrimonio, lo más importante es tener la experiencia, ¿vale? Los conocimientos, la experiencia, y eso es lo que nos conduce a coger caminos que sean los que tienes que coger. Me explico. Este tipo de intervenciones, aparte de lo material, forman parte pues de un sentimiento, de un arraigo de la feligresía, de la parroquia, y entonces cada paso que se da, aparte de lo técnico y el proceso de gestión puro y duro, hay que ir de la mano de la gente, ¿no? Entonces hay que informar constantemente a todo el mundo y, por supuesto, intentar conseguir ayudas, pues porque los costes para las parroquias en general, las parroquias no nadan en la abundancia, al revés, y hay que un poquito optimizar todos los recursos económicos de los que se dispongan. Pero bueno, sí que tenemos experiencia en numerosos bienes patrimoniales de la diócesis y bueno, pues toda esa experiencia la vamos a volcar aquí al templo de la iglesia de Albatera. Bueno, pues también tenemos aquí a Antonio, arquitecto exterior a la diócesis. Importante que nos diga usted, que nos traslade a todos los vecinos que son parte y muy importante para poder llevar a cabo este proyecto. ¿Qué es lo que ha visto usted en las torres? ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso quede como ha estado, como bien decía José Ramón, 3 siglos ahí arriba? Bueno, buenos días. La situación que nos hemos encontrado cuando hemos subido a las torres y hemos inspeccionado el material
de cómo está construido y cuáles son los daños que tiene y por qué se están desprendiendo partes de las torres abajo, es que nos encontramos con una construcción en ladrillo, de arcilla, de barro, de aquella época, que tiene dos grandes problemas. Uno es que el propio mortero que une los ladrillos está muy degradado, tiene mucha cantidad de arena y está en muchas zonas prácticamente totalmente vacío. Y otra, que el propio ladrillo se ha visto afectado por todos estos años por un deterioro pues, natural de la arcilla, hasta el punto de que hay zonas en las que directamente con la mano podemos coger un trozo de ladrillo, partirlo y llevárnoslo. Está en una situación material muy débil, muy débil. Eso acompañado de las inclemencias del tiempo, las lluvias. Hay zonas que no están correctamente impermeabilizadas, está entrando agua en algunos sitios y el agua va calando y va acelerando el proceso de deterioro del material hasta que llega a unas zonas que ya el material ya no da más de sí y está en una situación absolutamente fuera de servicio. Esa situación se desencadenó pues que al final de verano, prácticamente fue en julio-agosto, pues empezaron a haber desprendimientos a la vía pública. Y fue, como comentaba José Ramón, que tuvimos que intervenir de urgencia para colocar unas redes de protección y que por lo menos los temas de seguridad los tuviéramos perfectamente cubiertos. ¿Cómo se interviene en este tipo de edificio, ¿no? En este tipo de situación? Es una intervención prácticamente de acupuntura, porque hay que intervenir ladrillo a ladrillo, recuperando, mimetizando lo que existe, no para reparar y que no se caigan más cosas, sino para devolver al estado original la imagen de la torre, sus relieves, sus grabados, sus esculturas, sus cornisas. Y es una intervención pues que muy delicada, en la que pocas empresas tienen la especialidad para intervenir de esta manera, y es un trabajo pues muy laborioso, porque hay que intervenir, como he dicho, de una manera muy puntual, ladrillo a ladrillo, regenerando, reconstruyendo. No existen ladrillos como los que tenemos que hacer moldes, tenemos que fabricarlos, tenemos que reproducir todas las tipologías de ladrillo. Hay unos que tienen una forma, hay otros que están en esquina, hay otros que están hay muchos modelos que vamos a tener que generar los moldes nuevos para poder fabricar, porque esto ya no existe en el mercado. Esto es un sistema absolutamente tradicional, ¿no? Claro, hablamos de diferenciar entre reconstrucción, que sería algo quizás más económico, más rápido, claro, o restauración, que es lo que verdaderamente habría que hacer, ¿no? Exactamente. O sea, si queremos mantener el bien cultural y la historia de esas torres y de esta parroquia. Exactamente. Estamos, como han comentado antes, es un bien de relevancia local importante, con más de 300 años, o casi 300 años, que no podemos intervenir como si esa historia no existiera, ¿no? Entonces, pero claro, sería muy fácil subir, picar lo que esté mal, tapar con un mortero y nos vamos, ¿no? Eso sería una intervención sencilla, eliminaría los riesgos, pero no podemos mirar a otro lado a casi 300 años de historia que tiene la Iglesia, con unos relieves, con una imagen, con una importancia histórica que tenemos la obligación de respetar y de mantener. Entonces, la intervención pasa no solo por eliminar la situación de riesgo, sino por recuperar, restaurar, en principio, la torre original, ¿no? Se trata de devolverle las cualidades que ha perdido por el paso del tiempo, pero no de cambiarla. Hablaba José Ramón de un año, imagino que ese año sería para poder terminar el proyecto. ¿Y cuándo empezarían las obras de llegar a buen puerto? Bueno, estamos, pues aproximadamente en un par de meses estaremos en disposición de poder tener el proyecto
y luego empieza un proceso de estudio, de licitación, las empresas tienen que venir, tienen que hacer su estudio de la obra, tienen que pasar su oferta, hay que estudiar las ofertas y una vez que ese proceso de licitación, pues que en función de la dificultad que tenga, pues a lo mejor se alarga hasta el verano o después del verano, habrá que verlo, empieza el proceso de seleccionar a la empresa que pueda ejecutar esta obra, que tenga la mejor oferta, y hay una primera fase de planificación y puesta en marcha que es muy importante, lo que he comentado antes, porque tenemos que generar los moldes, fabricar, hay un proceso de prefabricación de todos los materiales porque no están disponibles en el mercado, que hará que la obra en serio pues empiece un poco más tarde. Las previsiones, siendo un poco con cierto margen, pues sería a lo mejor poder empezar la obra en firme, ya importante, pues seguramente en enero del año que viene, ¿no? Es un proceso que aún nos lleva tiempo. Y en la duración de la obra, en este momento es muy difícil aventurarse, pero pues la obra puede durar 6 meses, 8 fácilmente, porque es una obra que, como decía antes, tiene 300 años de historia, que cuando empiezas a picar y a abrir en algún sitio de pronto aparecen cosas que muchas veces es imposible prever porque hay una cantidad de historia detrás que es imposible tenerla prevista, ¿no? Entonces, a veces las previsiones en este tipo de obras hay que tenerlas con mucho cuidado porque se pueden dilatar mucho en el tiempo, ¿no? Me imagino que a fecha de hoy, 2023, esa restauración de las torres, intentando utilizar materiales o formas de figura de ladrillo parecidas a lo que hay, me imagino que dentro de, aunque ya no estemos aquí, dentro de 300 años, no habrá que volver a restaurar. O sea, me refiero, se pueden utilizar a fecha de hoy, aparte de dejarlo lo más parecido posible, tipos de material, ¿no? Que con la lluvia, con las inclemencias del tiempo, no se estropeen con tanta, ¿no? Sí, en este momento tenemos la tecnología de materiales, la calidad de los materiales ha avanzado mucho, muchísimo, no desde el punto de vista estético, que eso está claro, ¿no? Pero desde el punto de vista de la durabilidad de los materiales, estamos en disposición de fabricar materiales que estéticamente sean prácticamente idénticos, mimeticen la situación original del edificio, pero que alcancen una durabilidad al ambiente, a la lluvia, a esto mucho más larga que la que ha tenido, ¿no? Y sabemos por dónde puede oscilar la parte económica que haría falta, sí, aproximadamente. Estamos en una fase inicial de preestudio, sí que tenemos una orientación económica y bueno, va a ser difícil que estemos por debajo de unos 300.000 euros de coste de obra para intervenir en las dos torres. Una parte importante que aquí creo que tiene que decirle a don José, y es que muchos vecinos, no solamente en la situación que hay en Albatera con la parroquia, con las torres, sino en muchas poblaciones, ¿no?, de toda España, mucha gente se pregunta por qué no se hace cargo la Iglesia de este tipo de intervenciones. Entonces me gustaría que usted diera la explicación pertinente a este tema. La Iglesia se hace cargo, porque la Iglesia son los albaterenses, y especialmente los albaterenses feligreses conscientes de su fe. Es la Iglesia. Es decir, la Iglesia no es la institución, la Iglesia no es el obispo, la Iglesia es el obispo y los fieles. Entonces, como esta Iglesia es de la feligresía de la parroquia Santiago Apóstol, es la Iglesia que vive en Albatera la que tiene que asumir todos los gastos que conlleva la restauración de las torres. ¿Qué quiero decir? ¿Que todo va a salir del bolsillo de la comunidad cristiana de Albatera? No, pero la comunidad cristiana de Albatera tiene que comprometerse porque es el inicio. La Iglesia está ahí. Segundo, es una invitación y yo creo que una responsabilidad de todo el pueblo de Albatera, sean creyentes o no, porque al fin y al cabo es un bien de interés local. Yo creo que, no sé si exagero, pero creo que es el único que queda, así, vamos, de modo grandioso, en el pueblo, en la localidad,
históricamente, fehacientemente reconocido, porque los otros han desaparecido. Creo que por respeto a los antepasados, por respeto a nuestro presente y por respeto a los que vengan de atrás, toda Albatera debiera volcarse en la restauración de las torres como del templo parroquial. Por eso, desde aquí, yo pido la colaboración de nuestras instituciones, especialmente el Ayuntamiento, si el Ayuntamiento y a través de él, Diputación, y luego pues empresas y particulares. Repito, más allá de la expresión de la propia fe, del sentirse iglesia. Y si tú te refieres a la Iglesia como institución, en este caso diocesana, por supuesto. Nosotros ya contamos, y así me lo ha dicho el ecónomo diocesano, que cuando sepamos el costo que genere la restauración, que podamos contar con el 20% del costo total que aporta ya el obispado. Si ese costo total, ha dicho Antonio, en torno a no menos de 300.000 euros, que van a ser más porque de momento ya tengo que abonar 20.000 euros para empezar todas estas tramitaciones. Si es un año, pues durante el año el obispado aportará ese 20% de los 300.000. Si la obra va a durar 2 años o hay que ir pagando en 2 años, pues eso se va distribuyendo en 2 años. Pero el 20% se nos ha prometido ya, que es muchísimo dinero, porque no olvidemos que la diócesis de Orihuela-Alicante no solo es la parroquia de Albatera, sino que es toda la diócesis, son multitud de templos, de ermitas, y que hay lugares donde la misma iglesia local no puede asumir nada, no puede asumir. Estoy hablando de pueblos pequeños y de comunidades pequeñas. La iglesia diocesana es la que asume. Entonces, y luego también nosotros como comunidad parroquial aportamos al fondo común de la diócesis, hacemos una aportación para otras comunidades más pobres. Por ejemplo, parroquias que apenas tienen 1.000 habitantes, o que a lo mejor son parroquias que son atendidas por un solo sacerdote y son 3 o 4 parroquias. Entonces, aportamos una cantidad, en torno a los 20 y tantos mil euros al año. De ahí sale, digamos, el mantenimiento del clero. Es decir, el cura tiene que vivir y sale de ahí. No lo paga el Estado, sino que de lo que la Iglesia recibe, de la X que aportan los españoles, que no es un nuevo impuesto, sino es una aportación libre de sus impuestos, la Iglesia diocesana recibe parte del reparto que hace la Conferencia Episcopal. De lo que reciba la diócesis es lo que la Iglesia diocesana distribuye. Y a nosotros, pues según la Iglesia va distribuyendo, entonces nos dice el 20% es nuestro. Pero si mi aportación de 20.000 euros más o menos al fondo común anual a la diócesis para repartir entre otras parroquias más pobres, pues me lo tienen que rebajar porque mi deuda es de 300.000 euros, yo no puedo estar pagando 300.000 euros de obra más 20.000 de la aportación al fondo común. Entonces se disminuiría la aportación al fondo común el tiempo, 1 año o 2 años que sea necesario, que es un modo también de colaborar la diócesis, la iglesia grande, la iglesia diocesana, a la iglesia pequeña, a la iglesia local de Santiago Apóstol de Albatera. Como veis, yo me dirijo ahora a todos los albaterenses y a las personas de buena voluntad que me estén escuchando. Yo soy vuestro párroco, yo he venido y me iré. Y vosotros y yo nos iremos, pero la parroquia, el templo está aquí. Y hemos de dejar lo que hemos recibido en las mejores condiciones a los que vengan detrás. Aportemos nuestro granito de arena. ¿Y de dónde buscaremos ayuda? Bueno, pues dame ideas. Por eso se ha creado, nos hizo, albaterenses, una comisión de obras por parte de la parroquia, que es la que concretamente se va a interesar, ya está interesada en este tema, de llevar a cabo. ¿Qué hacer? Loterías, ir a esta institución, hacer, no sé, 1000 cosas para obtener ingresos, para ir pagando a la empresa finalmente, que sea la que optemos por ella para realizar la obra, para ir aportando la cantidad asignada para costear, en definitiva, el presupuesto de la obra. En fin, entre todos. Y entre todos, repito, es la Iglesia, que no deja de ser la madre, pero también es una obra, es un edificio que es muy identificativo de la localidad de Albatera, y todos, de alguna manera, somos responsables. La importancia de que el Ayuntamiento, en este caso, forme parte amplia de esta solución económica. ¿Ha habido ya aparte de los contactos que hayan habido, ha habido ya alguna idea o alguna base por parte del Ayuntamiento de la aportación que podrá hacer? El Ayuntamiento está informado de lo que está ocurriendo. De cualquier paso que doy, yo, especialmente a la alcaldesa, yo le informo.
De todos modos, yo no he hecho, cuando digo yo, digo la parroquia, ni la comisión de obras, hemos hecho ninguna petición de ayuda concreta porque no sabemos el costo todavía de la obra. Pero una vez que esto va hacia adelante, ha llegado el momento en que la comisión de obras se ponga en marcha y entonces hagamos una petición formal, como se tenga que hacer, al ayuntamiento, si es a través del ayuntamiento a Diputación o es directamente a Diputación, es decir, y ver de qué manera. Pero el ayuntamiento, por supuesto, desde aquí, del muy excelentísimo, ilustre ayuntamiento de Albatera, contamos con vosotros. Albatera cuenta con vosotros y, en fin, entre todos, a ver si sacamos adelante esta restauración de nuestro templo, que es precioso, y la gente que viene de fuera se queda entusiasmada, maravillada de que un pueblo de no excesivo número de habitantes tenga un templo tan grande y maravilloso como este. Me imagino, ya para ir terminando, que si alguna institución o alguna empresa quiere hacer una aportación económica, tienen que venir a estar con usted, habrá un número de cuenta donde se puedan hacer los ingresos. Importante la facilidad para el que quiera donar dinero, ¿no? Ahora eso ya es la función del Consejo de Obra y del Consejo de Pastoral. Por supuesto, yo pienso que debe abrirse una cuenta donde las personas o empresas que quieran colaborar puedan hacer sus transferencias, sus ingresos. De todos modos, que sepan quién vaya a hacer el ingreso, que como parroquia y como iglesia podemos y debemos hacer un justificante de donación para que luego esa empresa o ese particular, en su propia declaración de la renta anual, pueda también encontrar sus beneficios fiscales por lo aportado, en este caso por un bien de interés social y bien cultural. Bueno, pues esperamos que a todos los vecinos, a todos, nos haya llegado el mensaje. Agradecer a José Ramón y a Antonio el que hayan dado la explicación de cómo se encuentran las torres, de la parte diocesana, cómo se está trabajando en ello, y por parte de don José Avellán, el invitar a todas las instituciones, empresas y particulares, que como bien dice nuestro cura párroco, esto es de los que habían, de los que habemos y de los que vendrán. Muchas gracias a los tres y esperemos que la próxima vez que nos veamos esté todo arreglado y sea para celebrarlo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.